Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy estoy súper emocionado /diagonal porque vamos a hablar de algo que sinceramente nos dejó a todos con la boca abierta. El título, como ya saben, es Ande Kerem, el romántico encuentro que enloqueció a todos, momentazo inolvidable. Y sí, amigos, amigas, así de impactante fue. Si son nuevos por aquí, sean súper bienvenidos. En este canal nos dedicamos a analizar y comentar todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, los actores, la moda, y por supuesto los romances. Así que si te gustan los chismes, las noticias y los análisis de tus series favoritas, este es tu lugar. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Les aseguro que se vienen cosas muy interesantes. Ahora sí, hablemos de lo que nos trae hoy aquí. Como mencioné, vamos a sumergirnos en ese momento inolvidable que protagonizaron Hande Erçel y Kerem Bürsin, y que literalmente hizo temblar las redes sociales. Para los que no los conocen, Hande y Kerem son dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel mundial. Protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, donde su química traspasó la pantalla y, para sorpresa de muchos, se convirtió en una relación real. Pero, ¿a qué encuentro nos referimos exactamente? ¿Por qué fue tan importante? Y sobre todo, ¿qué lo hizo tan romántico y por ende tan inolvidable? Pues bien, prepárense porque les voy a contar todo con pelos y señales. Agarren sus palomitas y prepárense para revivir este momento épico. Para entender la magnitud del momento, debemos recordar el contexto. Love is in the Air fue un fenómeno. La serie que contaba la historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande y Kerem respectivamente, rápidamente se convirtió en un éxito global. La trama, llena de enredos románticos, malentendidos y una química innegable entre los protagonistas, conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. La serie no solo nos regaló una historia de amor apasionada, sino también paisajes impresionantes, moda espectacular y un elenco de apoyo que complementaba a la perfección la magia de Eda y Serkan. Y claro, la química entre Hande y Kerem era palpable, era explosiva. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, la forma en que se reían juntos, todo apuntaba a una conexión especial. La gente los amaba juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Cada foto, cada vídeo, cada entrevista que compartían generaba un tsunami de comentarios y especulaciones. La expectativa era altísima. Los fans, los medios de comunicación y el mundo entero estaban ansiosos por saber si esa chispa que veían en la pantalla se traduciría en algo más allá de la ficción. La serie, con sus altibajos emocionales, sus momentos de alegría y tristeza, nos mantuvo enganchados semana tras semana. Nos reímos, lloramos, nos enamoramos y sufrimos junto a Eda y Serkan. Y como suele suceder, muchos de nosotros empezamos a idealizar la relación de Hande y Kerem, soñando con que el amor que veíamos en la pantalla fuera real. Y entonces llegó el momento. El encuentro. No me refiero al primer encuentro, sino a un momento en particular que ocurrió después de que la serie ya había finalizado. Después de meses de especulaciones, de miradas cómplices y de pistas sutiles, este encuentro se convirtió en la confirmación, de manera tácita y con mucha elegancia, de que la relación entre ellos iba viento en popa. Fue el momento en que los sueños de los fans se hicieron realidad, al menos por un tiempo. Fue en una gala, un evento de renombre, una noche llena de glamour y flashes. La prestigiosa edición de los Golden Butterfly Awards, o Mariposa de Oro, un evento anual que premia a lo mejor del cine y la televisión turca, fue el escenario perfecto para este encuentro histórico. Ambos actores fueron invitados, por supuesto. Y aunque la expectativa era alta, la realidad superó cualquier imaginación. Los Golden Butterfly Awards son un evento significativo en la industria turca del entretenimiento, similar a los Globos de Oro o los Emmy Awards en otros países. La alfombra roja es un desfile de moda y elegancia, y la presencia de los actores más populares garantiza una cobertura mediática masiva. Recuerdo perfectamente el ambiente, la expectación en las redes sociales. El hashtag #AndeKerem se convirtió en tendencia mundial. Todos estábamos pegados a nuestros teléfonos, esperando cualquier noticia, cualquier foto, cualquier pista que confirmara lo que todos queríamos, que Hande y Kerem, Eda y Serkan, seguían juntos. Cada actualización, cada rumor, cada comentario generaba una oleada de entusiasmo y anticipación. La ansiedad era palpable.
Y entonces, ¡boom! Aparecieron las fotos. Las fotos, los vídeos, los pequeños detalles que lo cambiaron todo. Las primeras imágenes de H. Andy y Kerem juntos en la alfombra roja, sonriendo y posando para los fotógrafos, ya eran suficientes para emocionar a los fans. Pero lo que vino después fue aún más impactante. Primero, las miradas. Las miradas. Es que, señores, no se miraban, se devoraban con la mirada. Esas miradas cómplices, llenas de cariño y admiración, que delataban una conexión mucho más profunda que la de dos compañeros de trabajo. Eran miradas que hablaban de un amor sincero, de una complicidad que trascendía el simple afecto. Miradas que revelaban un lenguaje secreto, un entendimiento mutuo que solo los enamorados pueden compartir. Las miradas eran el espejo del alma, y en ellas se reflejaba el amor que sentían el uno por el otro. Luego los gestos. Pequeños gestos, pero significativos. Una mano en la espalda, un abrazo, esos pequeños detalles que demostraban la cercanía y el cariño que existía entre ellos. Gestos que, combinados con las miradas, pintaban un retrato perfecto de amor. Estos gestos, aparentemente insignificantes, eran en realidad poderosos indicadores de la conexión emocional y física que existía entre Andy y Kerem. Eran la confirmación de que la química que habíamos visto en la pantalla era real, que la conexión que se había forjado durante la serie era más profunda que la amistad. Pero lo que realmente enloqueció a todos, y lo que convirtió ese encuentro en algo inolvidable, fue el baile. Sí, el baile. En medio de la fiesta, Andy y Kerem se animaron a bailar. Y no cualquier baile, no. Fue un baile lento, romántico, lleno de miradas, sonrisas y, sobre todo, muchísima química. La música, el ambiente, la presencia de otros famosos, todo se desdibujó cuando Andy y Kerem se encontraron en la pista de baile. Era como si el mundo se detuviera a su alrededor, permitiendo que solo ellos dos existieran en ese momento. Recuerdo haber visto los vídeos una y otra vez, casi hipnotizado /diagonal. La forma en que se movían juntos, la complicidad que irradiaban, era algo mágico, algo que trascendía la pantalla y llegaba directo al corazón. Se notaba la conexión que existía entre ellos, y que era más fuerte que nunca. La forma en que se entrelazaban, la forma en que se miraban, la forma en que se reían, era un espectáculo para la vista. Era el baile de dos enamorados, de dos almas gemelas que se encontraban en la pista, compartiendo un momento de intimidad y alegría. El vídeo del baile se viralizó en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron. Los comentarios, los emojis de corazones, las declaraciones de amor, todo se desató. Son pareja, el amor existe, qué lindos son, necesito un amor así, eran solo algunos de los comentarios que inundaban las plataformas. Los fans no podían contener su emoción. El mundo digital se llenó de mensajes de apoyo y celebración. Este baile se convirtió en un símbolo, en la confirmación de que el amor entre Eda y Serkan, entre Andy y Kerem, había traspasado la ficción. Y la gente ávida de romances y finales felices se volcó a celebrar. Se sentían partícipes de esa historia de amor. El baile fue la prueba definitiva de que el amor de ficción se había convertido en realidad. Y por un momento el mundo pareció un lugar más romántico, más esperanzador. ¿Pero por qué este encuentro fue tan romántico? ¿Qué lo hizo tan especial? Bueno, creo que hay varios factores a considerar. Primero, la naturalidad. A pesar de estar rodeados de cámaras y de la atención mediática, Andy y Kerem actuaron con naturalidad, sin poses, sin forzar nada. Se mostraron tal como son, enamorados y felices. Se olvidaron de las cámaras y de la multitud, y se concentraron el uno en el otro. Su autenticidad fue lo que más cautivó al público. No intentaron ocultar sus sentimientos ni fingir ser algo que no eran. Fueron ellos mismos, mostrando su amor de la manera más sincera posible. Segundo, la conexión. La conexión entre ellos era palpable. Se notaba que se entendían, que se complementaban, que disfrutaban estar juntos. Esa conexión, esa química, era lo que hacía que el encuentro fuera tan especial. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se tocaban, todo demostraba una conexión profunda y auténtica. Era una conexión que trascendía el ámbito profesional y se adentraba en el terreno del amor. Tercero, la emoción. Se notaba la emoción en sus miradas, en sus gestos, en sus palabras.
La emoción de estar juntos, de compartir ese momento, de celebrar su amor. La emoción era contagiosa. La felicidad que irradiaban era palpable, y los fans no podían evitar sentirse felices por ellos. Era una emoción genuina, que nacía del corazón y que se transmitía a través de cada mirada, cada sonrisa y cada gesto. Y por último, la autenticidad. Hande y Kerem fueron auténticos. No trataron de esconderse, no trataron de fingir. Fueron ellos mismos, mostrando al mundo su amor de la forma más genuina posible. No se preocuparon por las expectativas del público ni por las críticas de él. Os medios. Simplemente se dejaron llevar por sus sentimientos y vivieron el momento. Su autenticidad fue la clave de su éxito. Este encuentro, este baile fue un momento de celebración, un momento de felicidad que compartimos todos los fanáticos. Un momento que nos demostró que a veces, la magia de la ficción puede hacerse realidad. Fue un sueño hecho realidad para los fans de Love is in the Air. Después de este romántico encuentro, la relación entre Hande y Kerem continuó durante un tiempo. Tuvieron momentos felices, viajes, proyectos juntos, pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son como las planeamos. La relación llegó a su fin, pero el recuerdo de ese momento inolvidable, de esa noche mágica, quedó grabado en la memoria de todos. La ruptura, aunque triste, no borró el recuerdo de los momentos felices que vivieron juntos. Los fans, aunque decepcionados, mantuvieron el cariño y el respeto por ambos actores. Y así es como este encuentro se convirtió en leyenda. Un momento romántico, un momento que enloqueció a todos, y que sigue siendo recordado con cariño y nostalgia por los fanáticos de Love is in the Air y, por supuesto, por los seguidores de Hande y Kerem. Este icónico encuentro no solo fue un momento romántico en la vida de Hande y Kerem, sino también un hito en la historia de las series turcas y un ejemplo de cómo la química en la pantalla puede trascender la ficción y convertirse en una realidad palpable. Demostró que el amor, a veces, puede ser tan mágico como la historia que cuenta. Para resumir un poco, en este vídeo hablamos de ese icónico encuentro, de ese baile que lo cambió todo, de la química innegable entre Hande y Kerem, y de por qué este momento fue tan romántico e inolvidable. Espero que hayan disfrutado este viaje en el tiempo, que hayan revivido esos momentos mágicos, y que se hayan emocionado tanto como yo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. De verdad, agradezco mucho su tiempo y su apoyo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué les pareció el encuentro, qué sintieron ustedes al verlo, y qué es lo que más recuerdan de ese momento. Me encanta leerlos, me encanta saber su opinión y poder compartir con ustedes esta pasión por las series turcas. Si les gustó el vídeo, por favor, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que la campanita está ahí para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y no olviden que se vienen muchas más novedades, análisis y chismes sobre el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.